Hola, mi nombre es Juan Carlos Restrepo, soy profesor del curso virtual de atención al paciente con heridas. Hoy vamos a ver la clase de cicatrización de heridas. Entonces, cuando hablamos de las dimensiones, por ejemplo, que siempre ha sido una medida que se ha utilizado para medir algo así, cicatrización, podemos decir es que las heridas son multifactoriales y que no dependen solamente del tamaño. Entonces tenemos, por ejemplo, que se han hecho medidas lineales, largo por el ancho, que lo hemos mencionado en la clase de cómo se valora una herida, el trazado de la lesión, sea por acetato o por fotos, y la digitalización y tratamiento de imágenes, que también lo vamos a ver más adelante. Entonces, sobre todo, qué tan preciso sea, depende de qué tan preciso sea usted para realizarlo. Entonces, tenemos como, cuando hablamos de las medidas de la herida, tenemos como un proceso en dos etapas. El primero, que es determinar los márgenes de la herida, y el segundo, determinar el área de la superficie, que también lo mencionamos en la clase de valoración de la herida. Siendo así, entonces, por ejemplo, el largo por ancho, mire que si tenemos en cuenta esta área que hay en pantalla, miramos entonces que el largo, los diferentes colores de las rayas que hay acá, y es que el largo por el ancho puede ser de cualquier lado, ¿sí? Mire que no está tan estandarizado que yo empiece por acá, o por acá, o por acá, ¿sí? Pero que usted, o por acá en el ancho. Simplemente usted trata de hacerlo de lo más largo a lo más ancho posible, ¿sí? Pero ¿de qué va a variar esto? De la posición del paciente, que hay un margen de error grande porque no se dice exactamente de dónde se debe medir, que hay medidas irregulares, y de la curvatura del cuerpo, que puede disminuir hasta un 20% el tamaño real de la herida, y esto hay que tenerlo pues muy en cuenta cuando se haga esta medición. Como tenemos esas características, entonces se nos presentan dos maneras de rectificar ese tamaño. Una es el método de Kundin, que lo mencionamos también en la clase de valoración por heridas, que es el largo por ancho, que es 0 por 0.785, y el método de Stacey, que este sí no lo hemos mencionado, que es el área es igual al diámetro 1 por el diámetro 2, y eso pues nos da también un valor, cualquiera de los dos, el método de Kundin o el método de Stacey. La circunferencia también la hemos utilizando la fórmula geométrica del círculo, y este, por ejemplo, está fundamentado desde el 94. Se nos dice que hay una relación directa entre el volumen de la lesión y la circunferencia, ¿sí? A medida que uno disminuye, el otro también. Pero entonces, con esto claro, ¿cómo valoraríamos estas lesiones, por ejemplo? ¿Usted cómo valoraría este pie, esta otra lesión, cómo la valoraríamos, y esta otra lesión, cómo la valoraríamos? Seguramente quedaríamos cortos, de acuerdo a lo que hemos visto del largo por el ancho o del tamaño, para poder decir que una lesión mide 20 o 30 o 40 centímetros o 10 centímetros por 10 centímetros, porque mire que cada una de estas lesiones pues tiene características diferentes, ¿sí? Que seguramente ese método de medida nos quedaría corto. Entonces, y viene otra pregunta: en estas lesiones, ¿usted cómo mediría, por ejemplo, la profundidad de las mismas? Mire que son tres tipos de lesiones, tres etiologías diferentes, y seguramente a estas alturas, en esta unidad, pues ya usted más o menos se hace una imagen de cómo medirlas, o simplemente se sale de lo que hemos visto en todos estos cursos de heridas a lo largo pues del curso. ¿Cómo se miden? Vamos a mirar más adelante cómo lo podemos hacer. En la profundidad del volumen, lo que se dice en bibliografía es que la profundidad no es fiable en heridas con forma irregular. La profundidad es menos fiable en área que el volumen y el área, que son muy importantes, y porque no hay un método establecido para poderla llevar a cabo. Tenemos la planimetría de la herida. La planimetría de la herida es una medida como tal, que lo que hace es que yo trazo el margen de la herida, ¿sí? Y lo llevo a una imagen digital, y ella me da pues ciertas características como tal. Esa imagen digital me da ciertas características del paciente. La otra es el trazado por contacto. Eso se hace con acetatos estériles. Mire que yo coloco el acetato estéril sobre la herida, con un marcador del propio programa yo establezco el diámetro de la herida como tal, ¿sí? Y el programa me pide algunos datos del paciente: edad, sexo, la patología, y algunos, si tiene la profundidad, si hay presencia de infección, y me da un tiempo de cicatrización, y me dice específicamente pues como que le puedo colocar al paciente de acuerdo a la información que yo tenga. Pero ¿cuál es el problema? Va a depender de la posición del paciente, que va a tener un error como tal también, que hay heridas irregulares, va a depender de la curvatura del cuerpo, y sobre todo que va a depender de mi experticia como paciente, como personal que maneja heridas. Si mi experiencia es muy poca, seguramente los datos que va a tener no son tan específicos, y eso me va a hacer entonces que me dé una medida errónea como tal.
En cuanto a las aproximaciones a la medida de la herida, tenemos entonces la digitalización y el tratamiento de las imágenes, como en pantalla. Yo utilizo una foto de la herida y por medio de un programa específico pues me da un perímetro o un área de la herida como tal. En este caso la herida es de un área de 76.17%, lo que me da un punto de inicio para saber que si va disminuyendo pues la herida va a mejorar como tal. Asimismo, nos preguntamos entonces, la pregunta sería qué tan útiles son, y hay varios autores, como ven acá, que unos plantean que tienen buena precisión y otros que no tanto, porque va a depender mucho de la experticia que usted tenga como profesional. Acá miramos entonces a cada uno de los métodos de medida que hemos visto, con excepción de la estereofoto, los diferentes cambios que hay dependiendo el tamaño de la herida. A medida que aumenta el tamaño de la herida como tal, miren que hay diferentes resultados como tal en función del método de medida, que eso también pues es muy importante. Entonces, hasta este momento, ¿usted con qué método de medidas se quedaría? Con lo que hemos visto hasta el momento. Largo por ancho, la de planimetría, que es colocar pues el acetato sobre la herida, la planimetría mediante imagen digital, que es la que le mostré ahorita, que le muestra el perímetro, o con ninguno de ellos. Entonces la respuesta es: ninguna respuesta es buena, sobre todo porque si usted me dice que necesita precisión y fiabilidad, hay que mirar qué es uno y qué es lo otro, es cuál de esas medidas usted puede hacer a pie de cama, cuánto tardo, si hay protocolos para poderlos utilizar, y entonces ya aquí vamos a ver qué nuevas herramientas tenemos para la valoración. Seguramente cuando usted mire esta clase ya hay muchos más adelantos diferentes a los que les muestro acá, pero la base siempre será las medidas de largo por ancho y otras que voy a mencionar acá. Entonces, si usted me dice que el área del volumen es necesario calcularlo, hay estudios donde ya demuestra que es innecesario hacerlo. Que el porcentaje de reducción del área es una medida de resultado válida por sí mismo. Por eso es que se toma como tal esa medida que nos para una idea inicial de cómo va cambiando la herida como tal. Y sobre todo nos va a permitir tomar decisiones informadas, porque tenemos características propias de la herida en un momento específico, pero ¿qué es lo que pasa? Que eso muchas veces no se registra como tal, sino que simplemente se dejan herida cubierta con apósitos limpios y secos o herida quirúrgica con tales características, pero no andamos mucho en características propias de la lesión. Nosotros podemos también tener en clínica curvas de cicatrización, donde dependiendo la reducción del área de la herida, podemos saber en qué tiempo va a cicatrizar, 1 semana, 2 semanas, 5 días, un aproximado, que si usted hace adecuadamente el tratamiento, pues puede establecer un plan de curación, por ejemplo, a 5 semanas, a 4 semanas, a 7 semanas, dependiendo cómo vaya evolucionando el paciente y dependiendo pues el porcentaje de reducción que tenga esa herida con el tratamiento que usted le está colocando. Asimismo, mire que acá tenemos, por ejemplo, el porcentaje de reducción del área. Se espera que a las 2 semanas venga por acá y a las 4 semanas pues haya disminuido, y a medida que pase el tiempo disminuya muchísimo más, ¿sí? Lo que le va dando una idea de qué tan eficiente y qué tan buena evidencia pues tiene el tratamiento que usted está utilizando en esos pacientes. Hay varios estudios que muestran que a la semana 2, si el porcentaje de cicatrización está por encima del 30%, hay 2 veces más de probabilidades que la herida cicatrice pronto. Si la tercera semana está por encima del 44%, el porcentaje de cicatrización está por encima del 77%. Y en la semana 4, si la reducción pasa de ahí, se dice que puede cicatrizar hasta en menos de 24 semanas. Es decir, usted dependiendo de la herida, pues se puede establecer algunas semanas de cicatrización, y como les decía en la clase pasada, pues hay diferentes fórmulas y demás que te ayudan a establecer esto. Lo que pasa es que no lo hacemos en clínica, muchas veces por desconocimiento, porque es un poquito engorroso y como tal genera un compromiso con el paciente pues y con la misma institución, porque usted eso lo plasmaría en la historia clínica como tal. Obvio, esos porcentajes de cicatrización no tienen en cuenta si el paciente tiene alguna complicación, si el tratamiento que usted instaura en el paciente no es el adecuado. Ellos simplemente con unos datos iniciales, esos cálculos establecen un tiempo de cicatrización suponiendo que usted va a escoger el mejor tratamiento. Entonces ahí volvemos otra vez a que va a depender de la experticia del profesional. ¿Qué beneficios tienen las curvas de cicatrización? Pues aumentan la predicción de la cicatrización, identifican los problemas como tal, hay intervención temprana y usted puede derivar al paciente a otros programas o tomar otras acciones, maneja mejor los recursos, una mayor eficiencia de tratamiento y una mayor costo-efectividad.
Y usted también puede establecer criterios predictivos de cicatrización. Está, por ejemplo, la ecuación de Gilman. ¿Para qué es esto? Para que usted, lo que les decía ahorita, pueda establecer en semanas de cicatrización cuánto tiempo se puede demorar en cada una de las heridas. ¿Qué puede ser? Esta ecuación de Gilman, en función del área, o una velocidad inicial de epitelización, dependiendo las necesidades que usted tenga. Entonces ya nos volvemos un poco más específicos, porque con calculadora en mano podemos complementar la valoración de la herida, establecernos un plan de cuidado que, si pasa el tiempo y no se cumple, pues usted ya puede identificar problemas en esa cicatrización de la herida como tal. En caso de los planímetros digitales portátiles, ¿sí? Es una herramienta que se utilizó durante mucho tiempo, en algunas instituciones todavía se utilizará, donde se hace el cálculo de manera más rutinaria, ¿sí? Se proporciona información clínicamente significativa y es prácticamente la gente o el profesional anda con una especie como de iPad, por así decirlo, y a medida que está al frente de la herida, pues dibuja el contorno de la herida. Esto va pegado a un planímetro digital. Y ese planímetro digital te pide pues también datos del paciente, nombre, sexo, te pide ciertas características. Y de acuerdo a eso te da también una predicción de cicatrización y te da algunas herramientas para que puedas cicatrizarlo, ¿sí? Y hay, como les mencionaba ahorita, diferentes instrumentos multidimensionales, desde 1961 hasta el último, que es el RESVECH, que es del 2011, de una tesis doctoral, se ha venido utilizando para valorar la cicatrización en todo tipo de heridas crónicas. Entonces, al principio les mencionaba el PUS. El PUS, como ven acá, tiene 3 características para valorar la herida, que son el largo por el ancho, la cantidad de exudado y el tipo de tejido, ¿sí? Y eso te da un puntaje que, a medida que pasa la herida, a medida que sigue valorando la herida y que usted sigue cicatrizándola, pues puede aumentar o puede disminuir dependiendo qué tan efectivo sea el tratamiento. Tenemos la escala de Zinc, que es la escala, es una escala japonesa en la cual pues tiene ciertas características también de medida, pero su principal característica, en este caso negativa, es que demora mucho para que usted lo pueda aplicar en el paciente, entre más o menos 15 minutos. Aquí está la segunda parte de la escala y que necesita pues cierto conocimiento, no es para profesionales noveles. Acá tenemos la misma escala de Zinc, pero la R, que es una escala un poquito más sencilla, que también puede predecir cicatrización, y aquí está, por ejemplo, algunas presión de cicatrización utilizando la escala de Zinc. Mire al principio los valores y cómo va disminuyendo a medida que pasa el tiempo con las valoraciones en diferentes puntos de la escala, ¿sí? Que ella va disminuyendo y usted puede establecer, como les decía ahorita, predecir cicatrización. El RESVECH es la escala más reciente, es de su servidor. Esta escala en su momento se hizo para que usted pudiera evaluar la progresión de la cicatrización en úlceras por presión y úlceras venosas. Se han ido utilizando en diferentes heridas crónicas a estas planteadas como buenos resultados. Son solamente 6 ítems que tienen dimensión, profundidad de tejidos afectados, bordes, tipo de tejido en el lecho de la herida, exudado, infección e inflamación. La puntuación es diferente para cada ítem y el rango de puntuación va de 0 a 35, siendo 0 herida cicatrizada y 35 la herida más severa. Acá tenemos entonces las características de la escala RESVECH, que son dimensiones de la lesión, como les decía, la profundidad, los bordes, el tipo de tejido, el exudado y la infección, inflamación. Entonces, en este caso realizamos la medición cada 2 semanas en los pacientes. El tiempo de aplicación era menos de 10 minutos, una media más o menos de 5.5 minutos, y a esta escala pues le establecimos la validez de contenido, todas las propiedades psicométricas de la herida como tal y la fiabilidad. Encontramos una consistencia interna con un alfa mayor de 70. El alfa mayor de 70, el alfa de Cronbach, se dice que por encima de 65 es buena, y entre más se acerca a uno, más buena es. Vemos entonces que a medida que íbamos haciendo las mediciones en las heridas, en el inicio nos dio, por ejemplo, 0.63 y terminamos hasta en un 0.83 de fiabilidad, lo que es muy bueno. Y ya cuando se hacen algunos cálculos de elementos certificados, puede subir hasta 0.84. Es decir, es una escala que a medida que pasa el tiempo, puede ir valorando y te va a ayudar a ver los diferentes cambios que se dan en las lesiones. Es muy sensible a detectar los pequeños cambios en la herida. Acá tenemos algunos cálculos que hicimos con lesiones por presión y con la extremidad inferior, y vemos que a medida que pasa el tiempo, ¿sí?, vemos cómo va disminuyendo los puntajes a medida cada 2 semanas que se va valorando, porque lo sensible al cambio que es. Lo mismo en las lesiones de extremidades inferiores. Empezamos en 15, por ejemplo, y podemos terminar una media de 7.11%.
En las heridas miramos que valora las heridas cicatrizadas y heridas no cicatrizadas, pero valora los diferentes cambios en el tiempo también. Así sea que la herida no cicatrice, va mirando los pequeños cambios que hay. Y mira, por ejemplo, los comportamientos de las lesiones en función de la puntuación inicial. Por ejemplo, le dio 12, a medida que pasa el tiempo, así le haga las mediciones más seguidas, mire que los cambios, aunque son pequeños, son significativos en el primer cuartil y en el último cuartil. Esta es pues la valoración que se hizo en su momento. Y hay diferentes protocolos para medición. Esos protocolos, la escala Resbeck es la que se está utilizando en este momento a nivel, podría decir que nacional e internacional, para medir cicatrización en heridas crónicas. Entonces, y ya tenemos entonces protocolos para la medición. Esos protocolos entonces lo que me van a ayudar es a identificar los márgenes de la herida, la verdadera superficie de la lesión y lo que pasa con áreas diferentes a las áreas que nosotros tenemos establecidas por diferentes características del paciente. En esos protocolos para la medición habría que establecer la frecuencia de las medidas, ¿sí? Hay que mirar el porcentaje de reducción de las 2 a 4 semanas. Hay que mirar también como tal esa reducción de porcentaje, cómo se da. Es muy importante tener en cuenta que medir es sumamente complejo y que esa reducción de porcentaje en la superficie es la más fiable de todas las medidas hasta que cierre la herida como tal, para tener eso en cuenta. Sabemos entonces que una reducción del 20 al 40% en las primeras 2 a 4 semanas nos dice que esa herida va a cicatrizar rápidamente y que como tal esas heridas deben medirse en los intervalos de tiempo de 2 a 4 semanas, de forma al menos cada 3 o 4 días. Todo esto se resume en lo que decimos que el futuro ya está acá. Miren, por ejemplo, este es un instrumento que se llama el Pixar. El Pixar, tenemos la foto original, esta es la foto número 1, esta es la foto original de la herida. Cuando se pasa al Pixar, ya les voy a mostrar el instrumento. Acá tenemos que nos da diferentes valores en las diferentes características de la herida, nos tiñe la herida, por así decirlo, o nos diferencia los diferentes tipos de tejido por color, como se hacía anteriormente. Acá tenemos entonces los bordes de la herida de color verde, amarillo oscuro, morado, rojo, verde oscuro, dependiendo, y tiene establecido qué significa cada uno de esos colores. Y tenemos otras aplicaciones para dispositivos móviles que usted puede tener en su celular para medirla al paciente, como es el MOA, el Wound Smart, el HMT o el Wound Analyzer. El que utilizo yo se llama el MOA. No trabajo para ellos, no tengo ningún patrocinio, pero es uno de los que más se utiliza en ese momento, portátiles para valorar la herida. Acá tenemos entonces, yo tengo la foto de la herida, le dibujo el contorno más o menos de la herida, ¿sí? Te dice acá pues que si esa es el área que quieres medir y también te diferencia por colores. Después de esto te pregunta si el exudado es escaso, o si hay infección, te da una medida del largo por el ancho de la herida, de la superficie. A lo último te dice las recomendaciones que hay que tener con esa herida, cada cuánto se debe curar y qué le debes de colocar. Y por último te manda un PDF con esa misma información a tu correo, con lo cual te permite tener entonces una información actualizada y en tu celular y en tu correo de ese paciente. Y ya, para terminar entonces, ¿qué le pareció este pequeño taller, esta pequeña clase? Me ha sido muy provechoso, no me ha aportado nada nuevo, no creo que volvería a hacer este curso o no lo recomiendo, pésimo, no lo recomendaría.